el invitat especial de la setmana. I així és, doncs avui en aquesta entrevista especial parlarem en castellà perquè si no el nostre invitat no ens entendrà, i en l'entrevista de hoy el que nos visita o el quién es la persona que está con nosotros en esta tarde. Así que cuéntanos un poquito quién es Jorge Rey, un poquito pues la edad que tienes, si estudias o trabajas, haznos un pequeño resumen de quién es Jorge Rey. Pues básicamente Jorge Rey es un chaval de 17 años que, bueno, actualmente está estudiando segundo de bachillerato, está en el instituto, y ya desde hace unos años, más o menos en torno a los 14, di el salto al público, aunque yo llevo ya, claro, pues muchos años detrás de mi pasión. ¿Y cuál es mi pasión? Pues básicamente la meteorología, la naturaleza, todo lo que tiene que ver con ese, como digo yo, observamiento, ese análisis de, bueno, los animales, la naturaleza, y concretamente además focalizado efectivamente en los fenómenos meteorológicos. Y de hecho ahí es donde entra también una parte que me ha dado mucho a conocer, sobre todo por no solo haberla rescatado, sino también por el valor que tiene, es la meteorología tradicional. Métodos que comprenden la observación de insectos, por ejemplo, de aves, pero por supuesto también en general de la atmósfera, con tal de predecir el tiempo, incluso a bastante largo plazo. Y bueno, pues digamos que entre otras cosas, pues bueno, claro, me gusta el deporte, me gustan diversas cosas, pero entre todas, o entre una de las cosas, vamos, pues es la meteorología, ¿no? Y pues bueno, hoy estamos aquí para hablar de ello, para hablar del tiempo, además, bueno, que tenemos unas fechas muy especiales, los carnavales, pero bueno, allí en Valencia, en Castellón tenéis también estos próximos meses fechas bastante importantes por las que me vais a preguntar. Efectivamente, así es. Bueno, nos has dicho un pequeño resumen que tienes 17 años actualmente y empezaste con esto a los 14. Muy jovencito, la verdad, empezaste con el tema de la meteorología y tal. Públicamente sí. Públicamente sí. O sea, a ver, yo, claro, con esto del tiempo, pues llevo desde pequeño, ¿no? Desde que empecé a ver el programa del tiempo y me empezó a interesar, pues oye, a ver cuándo nieva, a ver cuándo no y tal. Y empecé a indagar y bueno, pues ya la propia curiosidad y ver que me gustaba, claro. Si no recuerdo malamente, tú predijiste el fenómeno La Filomena, ¿no? Entre otras cosas, a través de redes sociales, a través bueno, yo cuando empecé de una forma muy tradicional, pues con una web, con medios de la zona, muy locales, radios. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo, a través de, por ejemplo, la observación, o como digo yo, observamiento, que no es lo mismo, porque la observación concreta más en sí sobre observar el entorno y de ahí sacar, bueno, en general, pues bueno, una conclusión. El tema está en que yo el observamiento lo llevo más hacia lo que es efectivamente esa parte de observación y sacar una conclusión, pero también hacia la parte de análisis y lo que conlleva todo lo que hago, que bueno, también hablaremos ahora un poco de ello. ¿Qué es lo que pasa? Que esto ha dado lugar efectivamente a previsiones de fenómenos que, bueno, pues han sido muy sonados, ¿no? Hablamos, por ejemplo, también de fenómenos como Filomena, claro. Esa Filomena que nadie se pensaba que fuera real, que cayeran unos copos de nieve por Madrid y que hiciera 2 palmos de nieve. Eso fue una cosa increíble. A ver, es verdad que no pasa todos los años y por eso pues fue muy sonado, ¿no? Además también pues es es la capital de España y a veces, bueno, permítame la expresión, pero yo así lo siento, porque en relación al tiempo, pues así lo veo. A veces parece que solo existe Madrid en relación al tiempo y bueno, sí que es verdad que aún así, aunque pasara en Madrid, pues fue un temporal bastante
importante porque nos dejó, pues bueno, desde luego que muchas precipitaciones en muchos puntos de España, muchas nevadas en muchos puntos de España, no solo en Madrid o en Toledo, también pues en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, bueno, por muchas partes de España, temperaturas además que, bueno, llegaron a descender de una forma increíble. Y esto, bueno, a ver, cada muchos años pasa. No es normal, efectivamente, que pase todos los años, pero bueno, igual que el cambio climático, ¿no? Pues bueno, pues sí, ahora mismo estamos efectivamente sufriendo temperaturas más elevadas, inviernos más cálidos, veranos más cálidos, pero bueno, nos tocará sufrir lo contrario también, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, todo lo que viene va, como dicen. Bueno, hablaremos también del cambio climático. A José María ya lo conoces, te presento aquí a José María, que le tenemos por aquí. Estamos todos metidos en el estudio, en el digamos en el control, porque claro, en el locutorio no tengo cable de micrófono, solo lo tengo aquí en el control. Estamos todos aquí metidos como en una olla a presión, ¿sabes? O sea, aquí está José María, que ya sabes quién es, y también te presento a nuestro compañero que es Rafa. Rafa también le tenemos por aquí. Encantado, Jorge. Encantado. Pues bueno, te van a hacer ellos también unas preguntitas, sobre todo damos protagonista a José María, que es nuestro hombre del tiempo de aquí de personal, de aquí de nuestra pequeña radio y pequeña emisora. Y nada, pues te va a hacer también unas preguntitas, así que Jorge, gracias por estar aquí con nosotros y vamos comentando también pues cambio climático, la meteorología y tal. Venga, adelante, José María. Buenas tardes, Jorge. Soy José María. Buenas tardes. Una pregunta. Encantado. En redes sociales, periódicos, toda la historia es Jorge Rey de Burgos, pero Burgos, o por lo que me estás comentando, yo creo que debe ser de un pueblo de Burgos, ¿no? Sí, yo soy de... Pues di el nombre del pueblo Burgos, porque pero... nosotros lo pequeñito es lo más grande. Sí. Yo soy de Monasterio de Rodilla. Es un pequeño municipio de la provincia de Burgos, concretamente en la región de la Bureba. Y claro, pues yo no he vivido toda mi vida en el pueblo, pero sí que he vivido desde más o menos los 7, 8 años y eso me ha llevado a ese acercamiento a la naturaleza, claro. Ya sospechábamos que tendría que ser algo así, porque normalmente cuando vives en una capital es más complicado poder observar tantos... Sí, claro. Sospechábamos algo grande. Sí. A ver, en el tema de la meteorología, tú ahora nos has dicho que estás estudiando segundo bachillerato. Eso es. ¿Tú hacia dónde vas a tirar? ¿Vas a tirar hacia la meteorología también ya aparte de la tradicional, la meteorología científica? ¿O te vas a dedicar a otras cosas y eso lo dejas como algo más personal, como algo tuyo que te gusta y como un hobby? Como hobby. Bueno, a ver, todavía no tengo una decisión concreta. Pues te queda poco, es verdad, me queda poco, toda la razón. Bueno, me toca escoger. Bueno, sí que es verdad que tengo mis ideas, entre otras cosas barajo efectivamente temas en relación al clima, pero bueno, ya digo que todavía no te puedo dar una respuesta concreta porque no tengo una decisión dada al respecto fija. Muy bien. Tú sigue estudiando hasta que puedas, que eso así se aprenden cositas y se va cogiendo más cosas interesantes y sobre todo aprendiendo, que es lo importante, ¿no?, en esta vida, aprender. Bueno, vamos con Rafa, que también te quiere hacer alguna preguntita que le tenemos por aquí. Jorge, voy para allá. Háblanos un poco de la meteorología tradicional. Yo cuando escucho esto, pues veo el típico, ¿cómo se llama? El Mosén este que tenía la varita de medir la temperatura y todo esto. Sí. La temperatura no, el burrómetro. El burrómetro, exacto. Explícanos un poco cómo va el tema de la tradicional. Sí. El Rafa cuando dice tradicional se cree que estamos con los relojes esos de sol, ¿sabes? Sí, exactamente. De sol. Ahí está el tema, sí. Bueno, la verdad que lo que te refieres tú concretamente es el fraile. Sí, el fraile, correcto, eso, que no me salía. Eso por ejemplo, trata de relatar la realidad del momento según variaciones atmosféricas. Bueno, vamos a ver, concretamente al final, la meteorología tradicional se basa pues en lo de toda la vida, en lo que lleva evolucionando desde hace cientos de años. Esto tampoco es un secreto, o sea, realmente ¿de qué trata la meteorología tradicional? ¿Qué tiene de diferente a la meteorología, vamos a decir, moderna? Bueno, la meteorología moderna se basa en análisis matemáticos, los cuales son capaces de predecir el tiempo a ciertos días de distancia, incluso, bueno, con sus ciertos fallos, pero bueno, son capaces de darnos previsiones a ciertos días de distancia, y vamos a decir que relativamente, pues bastante fiable. Pero luego está la meteorología tradicional, que lo que trata de reflejar, bueno, pues es ese observamiento que había comentado
de la naturaleza, un observamiento continuo además. Por lo tanto, pues en base al movimiento de las hormigas, al movimiento de aves como las grullas, pues podemos vaticinar la llegada de fríos, porque las aves se mueven bueno, migran en función de cuándo llegan los fríos. En general, los vientos en la atmósfera también pues nos tratan de revelar el tiempo que pueda hacer en próximos días. Jorge, discúlpame una cosita que te interrumpa. ¿Tiene algo que ver el dicho cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo? Y cuando vuela trompicones hace un frío de... Vale. Nos ha quedado claro el trompicones, nos ha quedado claro, lo hemos cogido rápido, lo del trompicones. Bueno, la verdad que es un refrán, además, que aquí, por ejemplo, en Burgos se utiliza mucho, porque el frío aquí lo tenemos muy presente, pero sí, a ver, estos refranes al final, según vuelan más bajo o más alto, también relatan, por supuesto, una realidad. Claro, por eso pues la humedad, la presión, con lo cual ese observamiento también, con eso, ves cuál es, por ejemplo, pues el tiempo en el propio momento y qué es lo que puede causar eso pues en próximas horas o días. Mirar al cielo, qué tipos de nubes hay, ver que las golondrinas igual se van antes o llegan antes, o pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto tiene una consecuencia. O sea, las grullas, por ejemplo, pues este año llegaron muy tarde. ¿Y eso que causó? Pues una llegada del invierno muy tarde. El frío llegó más tarde. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen un movimiento migratorio que cuando empieza a bajar más el frío hacia zonas más del sur de Europa, pues van hacia el sur de Europa, bueno, se mueven en esa dirección, vamos, y cuando pasan por aquí son un indicador de que en X tiempo llega el frío. En un mes, concretamente, llega el frío después del paso de las grullas. Con lo cual, bueno, llega el frío ya de una forma más... Llega el invierno, en conclusión, ¿no? A España. Sí. Entonces, bueno, lo que pasa que yo también lo que he dado a conocer son métodos concretos, como por ejemplo pueden ser las témporas, como pueden ser las cabañuelas, métodos que, bueno, se basan en observar la luna, en observar también, por supuesto, comportamientos de la propia Tierra, y concretamente en unos meses concretos del año. Ya puede ser, pues por ejemplo, con las témporas, para saber el tiempo de cómo va a ser cada estación. Se hace, por supuesto, ese método pues justo antes de que empiece la estación. Por ejemplo, las cabañuelas, tradicionalmente, si lo buscáis en Google, pues se conoce como un método que se realiza en agosto o en enero. Bueno, la verdad que de las cabañuelas podéis encontrar cientos de cosas. Yo concretamente estoy desarrollando ya desde hace un tiempo, desde hace 1 o 2 años, mi propia metodología para realizar este método, bueno, con el fin, al fin y al cabo, de hacer previsiones a largo plazo que puedan ser de incluso un año, y estoy intentando alargarme, pero bueno, ya no solo de Burgos, sino también de España, de Europa, y que, bueno, hagan previsiones, por supuesto, lo más detalladas, concretas y fiables posibles, para, bueno, pues sobre todo, me hace gracia porque hay mucha gente que a veces me escribe preguntándome, oye, me caso el 13 de diciembre, ¿qué tiempo va a hacer? Entonces, ¿cojo paraguas o cojo pantalón corto? Claro. Entonces, bueno, pues desde luego que el tiempo es algo que nos afecta a todos y claro, pues bueno, nos afecta a todos y todos tenemos preocupación por qué puede pasar, ¿no? Entonces, además, yo he tratado de recuperar esa meteorología tradicional que nos lleva a ese largo plazo que bueno, esto a día de hoy, pues bueno, nos puede parecer muy curioso, ¿no? Pero antiguamente, pues oye, ¿qué tiempo va a hacer en enero, en diciembre, esta primavera, este otoño, sobre todo los agricultores que son los que igual más preocupación pueden tener por saber qué pueden sembrar o qué no, tal, o en función del tiempo, ¿no? Pues saber qué pueden hacer, qué se les puede dar mejor o peor. Bueno, pues recurrían antiguamente, vamos, incluso también los no agricultores, pues oye, ¿qué tiempo va a hacer? Pues recurrían a los pastores, que eran quienes estaban en el campo y observaban la naturaleza de forma continua, lo observaban completamente todo el día y por supuesto, claro, supieron relacionar esos comportamientos. Pero bueno, estos conocimientos también se empezaron a sentar ya hace muchos cientos de años, que han recorrido todo el Mediterráneo, bueno, pues llegando desde Mesopotamia, desde Egipto, desde diferentes lugares donde consiguieron, bueno, también empezar
hablar del movimiento de estrellas, de las estrellas, perdón, de los movimientos de los planetas, de diferentes cosas que pues se dieron cuenta que tiene un sentido, y al final de observar y observar cientos de años, pues bueno, de hecho podemos encontrar recopilaciones impresionantes en relación a temas de estos de meteorología tradicional. Pues oye, pues tal estrella, tal planeta, tal no sé qué, tal, pues y observaciones incluso continuas del clima, que de hecho, bueno, aquí es donde entra también un poco la parte del cambio climático, porque bueno, yo también me dedico a estudiar en general el clima, y entre otras cosas hoy, que también tanto se habla, ¿no? Sobre todo de la crisis climática, ¿no? Porque realmente cambios climáticos siempre ha habido, pues bueno, realmente datos bastante curiosos y que incluso pueden hacer desconfiar de ciertas cosas que nos dicen. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, pues un poco eso, sí. Nosotros por esta zona, en el sur de Tarragona, norte de Castellón, los pastores del interior, por ejemplo de la zona de Fredes, donde estoy yo, esas zonas de allí, yo me acuerdo, lo que pasa es que yo era pequeñito y nosotros por desgracia esto ya ha pasado al pasado, porque ya ni tenemos pastores ni tenemos nada. Como tú ya sabrás, el mundo rural está en declive total por las políticas contrarias que lo que nos quieren es controlar, y por tanto todos a la capital para tenerlos controlados. Aquí se hacían les tretzenades, es en valenciano, que son, si no me equivoco, hacían los 12 últimos meses de diciembre, luego y los 12 de enero, y no me acuerdo cómo era, pero creo que era, por ejemplo, enero. La meteorología en enero era según el primer lunes, el primer día de enero y el primer día de, creo que era, o sea, el día 14 o 15 de diciembre, si coincidían el 14 o 15 de diciembre con el 1 de enero, el mismo tiempo más o menos, es lo que hacía en enero del año siguiente. Y así iban los días contando para hacer los meses siguiendo. Sí. Más o menos es como lo haces tú por ahí. Como lo hacía, sí. Pero como lo hago, no. Vale. Digamos que esa es la forma tradicional, conocida. Correcto. Lo que, bueno... has desarrollado nuevos métodos, podríamos decir. No exactamente, porque... Sí, efectivamente. Digamos que, a ver... si tú buscas en internet, bueno, incluso lo que puedes encontrar sobre mí es que yo hago las cabañuelas, pues estilo como tú has dicho. Sí que es verdad que lo que normalmente se suele encontrar en internet es que se hace del 1 al 24 de agosto, cosas así, que si el 1 corresponde a la primera quincena de enero, que si el 24 a la segunda quincena de enero, que si el 2 de febrero corresponde a la primera quincena de febrero, que si el 23 perdón, que estaba diciendo el 1 de agosto, el 2 de agosto, el 24 de agosto por otro lado, el 23 de agosto. Es decir, básicamente se separa, por ejemplo, de agosto, de los 24 primeros días, 12 y 12. Los 12 primeros días son unas primeras quincenas y los otros 12 son otras quincenas. Bueno, digamos que esto es lo que normalmente se encuentra en internet, vamos, que no lo podéis encontrar cualquiera. El tema está en que efectivamente yo no lo hago así, como he comentado, he desarrollado mis propias metodologías y bueno, las cuales llevo experimentando ya desde hace varios años. Y una pregunta así un poco que me ha dejado... claro, esto, si tú por ejemplo lo haces en Burgos, será fácil para predecir el tiempo en Burgos. Ahí está la cosa, sí. Pero, ¿cómo lo haces de Castellón si no estás en Castellón? Claro, ahí está el tema, que es que me ayudo de las nuevas tecnologías. Es decir, efectivamente, desde un punto de vista tradicional, lo que se hacía es observar el entorno de, pues por ejemplo, yo desde aquí, pues desde la comarca de la Bureba, con lo cual, previsiones, pues eso, para lo que es la zona, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, dices, pero ¿y cómo has conseguido llegar a Castellón, por ejemplo? ¿No? Pues efectivamente, gracias a esa tecnología que unido al método que he desarrollado, pues me permite realizar previsiones desde cualquier lugar para cualquier lugar. Interesante, yo me estoy quedando flipado. Antes de irnos a hablar del cambio climático y de seguir hablando de esta entrevista, que la verdad que está siendo muy interesante, me gustaría hacerte una pregunta si ves algún cambio, o sea, algún temporal a largo plazo, entre pocos días va a llegar algún mal tiempo, algo que sea destacable, algo que sea inesperado para, digamos, los españoles, en este caso, si va a llegar algún tiempo raro. Sí, bueno,
A ver, la verdad que estamos ahora mismo sufriendo, bueno, hemos sufrido hoy, ya ayer la llegada de una borrasca, borrasca la cual ha traído muy fuertes rachas de viento. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, vosotros que sois de Castellón, también por esa zona andáis igual un poco preocupados por decir, bueno, ¿y cuándo va a llover? Sobre todo... Necesitamos agua, Jorge, tráenos agua, pero ya. Efectivamente, están sufriendo problemas por la falta de agua. Y sin embargo hay muchas zonas del norte de España que lo que están teniendo, bueno, es ahora mismo incluso... efectivamente. Entonces, lo que es febrero, pues va a seguir trayendo bastante movimiento. No es un mes que, vamos, lo que es la segunda quincena, pues ya se ha empezado otra vez a reactivar la cosa. Y bueno, nos empezamos a meter ya en lo que es la primavera. Claro, esto... En general, para lo que es la segunda quincena de febrero, lo que es a corto plazo, sobre todo por lo que me preguntas, pues bueno, todavía puede traer las borrascas que puedan llegar a dejar algunas nevadas, principalmente en cotas altas. Y claro, lluvias que principalmente van a ser en zonas del norte y del oeste. Entonces, un Mediterráneo que en febrero no va a tener muchas posibilidades de cambio. A ver si yo sí que, bueno, tengo esperanza de que marzo pueda ser momento de un cambio de tendencia importante en España. Bueno, esperamos al marzo, pues esperamos para el marzo para el agua. Si no llueve te llamamos, ¿eh? Si no llueve te hacemos una llamadita. Bueno, seguimos con las preguntas. Ahora te va a preguntar algo Rafa, como bien has dicho antes, pues nos interesa algún pronóstico meteorológico por aquí, por la zona, pero Rafa te va a preguntar, que a él le gustan las cosas. Jorge, para el tema de carnavaleros, fiesteros, falleros y demás, acabas de hablar de marzo y queremos saber un poquito más concretamente si se ve algo claro de lo que va a pasar. Pues Febrero-marzo. Sí, pues mira, en principio tenemos ahora mismo un febrero que, claro, la zona del Mediterráneo, el problema está en que necesita no 20 litros, muchos litros. Sí. Entonces, la clave está en que se aísle una borrasca, en que se aísle una gota de aire frío, una masa de aire frío en altura, pues es una pequeña borrasca que llega al Mediterráneo y que provoque la llegada de vientos del Mediterráneo, del mar, hacia toda la costa. Eso permitiría la llegada de precipitaciones, de una forma incluso intensa. El problema está ahí, que de momento febrero no tiene mucho por hacer eso. Y de hecho, marzo... Perdona, en principio... Tranquilo, tómate tu tiempo, pega un traguito. Bueno, aquí que acabes de... tranquilo, mientras Jorge le damos un respiro pobre, que lo estamos haciendo aquí a hablar a muerte morir. No, es que, ¿sabes qué pasa? Que estamos ahora con catarros de aquí, cambios de frío y de todo, y tengo la garganta un poco mal. Sí, no te preocupes, pega un traguito mientras informo a la gente que se está reincorporando al programa. Estamos aquí en directo hablando con Jorge Rey, una eminencia de la meteorología. Aquellos que acabéis de reincorporaros seráis bienvenidos, y si queréis soltar alguna pregunta, ya sabéis, podéis enviarla a través de nuestro Facebook Live. Ahí estamos hablando con Jorge y estamos descubriendo, pues como no, un poquito pues la edad que tiene Jorge. Tiene 17 años, sus metodologías o su método con esta meteorología tradicional, donde nos está comentando un poquito pues ahora las fechas para este carnavales, magdalenas, fallas que van a venir ahora próximamente en febrero, marzo. ¿Qué tiempo nos va a hacer por aquí? Además le hemos pedido un poquito de agua, que siempre viene bien para aquí, para Cataluña y Castellón, que nos llueva un poquitín, que necesitamos agua. Así que Jorge, adelante cuando quieras, todo tuyo. Bien, pues como iba comentando, tenemos ahora un marzo que sobre todo va a tener inestabilidad al empezar y al terminar el mes. Digamos que, por tanto, más o menos las fallas, si no me confundo, caen en el 19, ¿no? Efectivamente. Las fallas se queman el 19, pero claro, es la semana antes. La plantada, creo que depende de poblaciones, estará entre el 16, excepto en Valencia capital, que supongo que al ser más grande pues empezarán el 10 o el 11 la plantada. Pero en lo que es el norte de Castellón tenemos la Magdalena, que si no me equivoco este año la Magdalena es a principios, del 2 al 9 de marzo. Así es. Bueno, pues como iba comentando, más o menos lo peor en lo que es el mes de marzo, ya digo que febrero pues vamos a terminar con este tiempo pues de inestabilidad, aunque tendrá sus días de repunte de temperaturas. Digamos que muy invernal tampoco va a ser. Lo que no quita, claro, que sobre todo en zonas del norte pues vaya a haber días más fríos. Al fin y al cabo está dentro de lo normal. El tema está en que la atmósfera se vuelve otra vez a reactivar, con lo cual es una segunda quincena otra vez en la que llegan lluvias en general a todo el país.
principalmente como he destacado antes en zonas del norte y oeste es donde lo más importante, las precipitaciones más elevadas se van a acumular. Pero claro, llega un marzo luego, pues que de hecho será un marzo que, como dicen, marzo mallea y mayo marcea. Va a ser un marzo en el que sufriremos también temperaturas bastante buenas. Sí que es verdad que, como he comentado, pues bueno, llegarán borrascas que, bueno, incluso podrán ser nombradas por la llegada de fuertes vientos, sobre todo al principio y al empezar y al terminar el mes. Digamos que la mitad de mes, por tanto, más o menos ahí podríamos incluir ese 19 de marzo, las fallas de Valencia, pues estarían con un tiempo tranquilo en Valencia. Y claro, aquí, fíjate, porque también hay algo bastante importante, y es que, bueno, para, digamos, de alguna forma, acabar con esta sequía en las zonas del Mediterráneo, aunque siempre se puede acentuar más, como ha pasado alguna vez, como, digamos, lo que podría ser clave es la llegada, digamos, de anticiclones que sean más intensos, por ejemplo, en Reino Unido, provocando así efectivamente tiempo más seco y atípico a lo normal, pues en Reino Unido, pero al mismo tiempo la llegada de borrascas atlánticas que lleguen directamente por zonas del sur hacia el Mediterráneo, porque fíjate, este otoño hemos tenido lluvias muy fuertes, hemos tenido acumulaciones incluso que han llegado a subir los embalses en cuanto a media de España de una forma muy exponencial, pero claro, dices, vale, sí, Extremadura, Castilla y León, Galicia, incluso zonas del oeste de Andalucía, pero Murcia, Valencia, Cataluña, pues claro, son zonas que después de las borrascas cruzar toda España, pues ahí llegan los frentes muy debilitados, después de cruzar todos los sistemas montañosos. Y claro, por eso es la razón por la que cuando hemos visto muchas estas semanas y meses atrás llover, pues ni llovía, o llovía muy poco, no porque estén fumigando a las 24 horas el cielo en España, o concretamente en toda la zona del Mediterráneo. Entonces, el tema está en que lo que podríamos tener como, vamos a decir, esperanza, es que efectivamente se está viendo borrascas que tienden a fortalecerse mucho ahora en el Atlántico y un anticiclón que tiende a tener esa clave, y es fortalecerse en zonas más de Reino Unido, una cosa así, provocando pues un no anticiclón en las Azores, ¿no? Y por tanto la llegada de humedad directa desde el Atlántico que pueda entrar por zonas más del sur. El tema está en que, claro, bueno, ahora mismo los niveles, digamos, de probabilidad de que eso pase, pues andan un poco ahí, sobre todo porque, claro, hablamos de que la cuestión aquí está en salir de la sequía, y como he dicho, salir de la sequía supone que caigan muchos litros, no vale con 20, ni incluso ni 100, ni 200, o sea, tienen que caer muchos litros para poder salir de los valores de los embalses. Sí que es verdad que, bueno, si caen 100 litros al campo le va a venir de maravilla y los va a recibir y van a ser maravillosos, pero para que los embalses suban tanto como se necesita tiene que llover mucho en el Mediterráneo. Fíjate, porque uno de los problemas además también al que nos enfrentamos ahora mismo es que esas lluvias seguramente lleguen de una forma tan intensa que, claro, también acumular toda esa agua es muy difícil. Y fíjate porque muchas veces, si vemos documentos, digamos, o mecanismos tradicionales de recogida de agua, de guardar agua, pues claro, el Mediterráneo a veces ha sufrido sequías muy intensas. De hecho, fíjate, a ver, en Reino Unido, pues hace muchos años ya, pero allí pues se tenían viñas. En Groenlandia viene de tierra verde, se llama tierra verde. Bueno, te quiero decir que al fin y al cabo el clima pues ha variado mucho. El tema está en que, claro, pues ahora mismo estamos en un periodo más cálido, en el que además zonas del Mediterráneo están sufriendo por ello, porque claro, después de este verano teníamos un mar Mediterráneo bastante caliente, pero luego en el otoño allí no llegaron acumulaciones como han ocurrido otros años atrás, donde caían cientos y cientos de litros, ¿no?, en todo el Levante. Entonces vemos como efectivamente no ha habido huracán ni nada por el estilo gordo,
Y claro, eso es un poco la historia, que en el Mediterráneo pues está mal. Entonces, está claro que si no llueve esta primavera, pues van a tener serios problemas. Pero bueno, yo espero que las tormentas de primavera, en conclusión, pues puedan cambiar el panorama y que a ver si a partir de marzo, como he comentado en resumidas cuentas, pues pueda empezar a cambiar esa tendencia. Así es, como bien decías, tiene que llover muchos días para que se acabe la sequía, ¿no? Sí que hay un día 100 litros, lo agradecerá el campo, pero necesitamos que lluevan muchos días. Así es, esperemos que el refrán ese, ¿no?, de al abril aguas mil se haga realidad también, ya que en primavera pues Pues mira, estaría bien que llueva. ¿sabes qué pasa? Que este año, ahora que me hablas de abril, este año parece ser que va a ser un abril aguas mil y todas en un candil, como diría el refrán completo, porque sería un abril en el que también, por supuesto, llegarían borrascas, pero claro, que al final lo que se acumula no es tanto, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que igual los momentos en los que igual puede haber mayor actividad en cuestión a inundaciones mucho más sonadas, pues igual es más de cara a mayo, ¿no? O sea, este año, de hecho, eh, eh, aquí reside un poco la cuestión, ¿no? Porque si en marzo no se ve ese cambio de tendencia, pues bueno, pues la situación va a seguir mal. A ver si es verdad y nos cae un poquito de agua, la verdad que sí. Bueno, seguimos con la entrevista, venga, adelante, José María, que tienes más preguntitas por ahí. Resumiendo, nos cuentas que la Madalena podía estar con con posibles precipitaciones y que las fallas serían más soleadas. Sí, sí, sí que es verdad que también aquí entra la cuestión de que el Mediterráneo pues no va a acumular tantas precipitaciones, pero bueno, no obstante, efectivamente hablamos de más prioridad en cuanto a inestabilidad en lo que viene siendo principios de marzo, ¿no? Luego a mediados tendería a estabilizarse, a entrar más el anticiclón. ¿Y Jorge Rey pronostica alguna bajada de temperaturas o Pues este año, algo de invierno fuera del norte de eh, España? este año, a ver, en cuanto a lo que es el invierno, es un invierno pues que ha traído nevadas a sitios donde no nos lo esperábamos. Bueno, no es que no nos lo esperábamos, pero a ver, yo básicamente lo que resumí es un invierno que no iba a destacar tanto por el frío como pudo ser el año pasado, que de hecho llegaron días, y yo recuerdo incluso de haberlos vivido aquí en Burgos, en los que pasar de 0 grados era misión imposible durante una semana seguida. Pero este año, concretamente, hemos tenido la situación al revés. Lo que hemos tenido, sin embargo, han sido más nevadas. De hecho, han nevado en ciudades como Zaragoza y, de hecho, de una forma bastante intensa en toda la zona del sistema ibérico, sobre todo profundizando en provincias como Burgos, Soria, Zaragoza, Guadalajara. Y sí que es verdad que este año esperamos la posibilidad de fríos tardíos, por ejemplo, en mayo. Pero bueno, la verdad que un invierno pues que ha pasado muy rápido, eso sí que es verdad, eso sí que es Sí. verdad. Lo que ahora andamos también atentos es al tema de las grullas, ¿no? Que así como las observamos cuando vienen, también las observamos cuando se van. ¿Y de momento están quietas? Pues mira, tengo pendiente hablar con varias personas pues, sobre el tema de las grullas porque de momento no ha ido nada, o sea, de momento en principio tengo entendido que están quietas, sí. Vale. Entonces, también resumiendo, quedamos que el marzo, principios y final, sería más revoltoso. Nos has dicho que en abril llegarían las lluvias, pero que posiblemente en mayo sería donde más podría llover. Eso es, eso es. En principio hablamos de que efectivamente mayo será ya un mes, sobre todo en el Mediterráneo, en el que se pueda notar más. A ver, la verdad que eh, las zonas, o sea, al fin y al cabo, mayo sería un mes en el que, como he comentado antes, tendríamos ese marzo mayea, mayo marcea. Pues tanto lo podemos aplicar como para marzo como para mayo, claro. Mayo va a ser un mes que va a tender a traer bastante inestabilidad. Vale, por nuestra zona, por la zona alta, por donde vivo yo, por Fredes, está cerca de aquí de la Senia, que es norte de Cataluña, yo he visto nevadas gordas de 1 metro en el mes de abril bastantes veces, hace bastantes años, eso sí, porque, claro, es como tú decías, a finales de la primavera siempre llega alguna bolsa de aire frío y nos entra un poco de levante y es cuando la lía. Lo que pasa es que tenemos lo positivo que tenemos, que claro, ya estamos en abril y el sol calienta más, hay más horas de sol y esa nieve no aguanta tanto en el suelo.
Pero ¿crees que eso podría pasar este año entre abril y mayo? Pues la verdad que para concretar en esas cosas también me gusta a veces tirar de las témporas, que es es un método que hasta marzo, si hasta marzo no se hace, con el cambio de bueno, de estación. No obstante, sí que es verdad que, a ver, en principio ya digo que el tema está en que seguramente por cómo se va viendo la cosa, efectivamente mayo pueda traer precipitaciones bastante intensas en el sector del Mediterráneo, ¿no? Al fin y al cabo, según también vaya cogiendo temperatura, pues bueno, es también un poco lo normal, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si llega inestabilidad, pues lo normal es que bueno, pues se líe. Esperemos que llueva, la verdad que la recibiremos con los brazos abiertos el agua, ¿eh? Bueno, vamos ahora a hablar un poquito del cambio climático, si te parece. Rafa te va a hacer alguna preguntita más también, que te vamos a ir haciéndola 2 o 3 preguntas más porque te vamos a robar media tarde. Si no, Jorge, aquí estaríamos nosotros encantados todo el día de tenerte por aquí, ¿eh? La verdad que la audiencia también lo está agradeciendo de este resumen meteorológico y además estar hablando contigo es un placer. Venga, Rafa, pues más cositas. Jorge, mira, disculpa, Sí. cambio climático, ¿cómo crees que puede afectar en general? ¿Y cómo te puede afectar a ti a la hora de hacer predicciones con la meteorología tradicional? Y ya de paso, si nos puedes comentar qué opinas sobre los chemtrails o la conspiranoia esta de las estelas químicas de los aviones. 2 preguntas en una. 3 en 1, como el buen aceite, 3 en 1. Pues bueno, la verdad que, a ver, los chemtrails, el cambio climático, en referencia a temas de la meteorología tradicional no afecta, en el sentido de que no hace que las previsiones puedan fallar más o fallar menos. De hecho, mira, esta pregunta me hace gracia porque me la preguntan bastante, no te creas. Pero bueno, yendo al tema de los chemtrails, el cambio climático, profundizando un poco en este tema, a ver, esto de los chemtrails ya lo he comentado un poco también antes. En general, si no llueve en el Mediterráneo, si no ha llovido, si ha llovido poco, se debe a cuestiones simplemente normales, que bueno, lo normal es que efectivamente la gente lo pueda desconocer, aunque bueno, tampoco sería raro que la gente lo conozca, porque al fin y al cabo estas cosas, en cierta forma, yo creo que se estudian en el instituto, pero bueno, da igual, el tema está en que cuando las borrascas cruzan toda la península ibérica, ¿qué es lo que ha pasado? Pues llegan al Mediterráneo muy desgastadas, ¿no? A veces efectivamente hemos visto, bueno, han salido a la luz vídeos de bueno, aviones en círculo, haciendo círculos y se ve cómo van dejando una estela, un montón de estelas que pasan de un lado a otro, que cruzan para allá, para el otro lado. A ver, ¿en España se modifica el clima? Sí, se ha modificado por lo menos. A nivel nacional, a nivel global, hay un plan, Pero, a ver, yo tampoco voy a hablar aquí como si supiera los secretos del Estado, porque no lo sé. No me los cuentan, pero... Serías ministro. Sí, estarías ahí en el gobierno metido. O sin serlo, igual también me lo podrían llegar a decir, pero el tema está en que no lo sé. Pero bueno, la cuestión reside básicamente en que se debe a cuestiones naturales, el hecho de que no haya llovido, o se esté dando esta sequía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el tema está en que lo que vemos en el cielo se debe básicamente a, aviones comerciales, aviones normales, que por condiciones de humedad, dejan esas estelas, según a la altura a la altitud que estén, diferentes condiciones, pues pueden dejarlas, estelas más tiempo, pueden durar las estelas más tiempo, menos tiempo, pueden verse, pueden no verse. El tema está en que la modificación del clima cuando se ha hecho, por ejemplo, en España, son cosas muy locales, con tal de hacer que cuando llueve no llueva tanto, o cuando llueve que llueva más fuerte, o por ejemplo, para cuando va a caer granizo, deshacer el granizo y que no caiga granizo y caiga así más lluvia. Entonces, sí que se han dado incluso fuera de España casos muy conocidos y seguramente puede ser que sean reales. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos en China, cuando iba a caer una muy gran tormenta y desaparecieron nubes, esas nubes que digamos iban a dejar esas tremendas precipitaciones, y por tanto se pudo realizar las actividades programadas pues sin ningún tipo de problema. Vamos a ver, es decir, conclusión,
hay modificación del clima, pero cuando se hace de una forma muy local, no se hace de una forma global en toda la Tierra ni en todo un país. Y aquí concretamente en España, si llueve o no llueve, pues se debe a cuestiones que se han relacionado pues con la orografía, con lo que viene siendo los sistemas montañosos, con los anticiclones, con las borrascas, sus movimientos, etcétera. Por otra parte, está el tema del cambio climático, ¿no? Estamos ahora mismo en años en los que la temperatura, la temperatura media está ascendiendo, en la que dicen que tenemos que estar preocupados porque que si cada vez hay más muertes por desastres naturales, que si cada vez hay más incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también es verdad que a veces hay que ver los datos, porque por ejemplo en España, con datos oficiales, esto no me lo ha dicho ningún ministro ni nada por el estilo, lo puede ver cualquiera en datos del Ministerio de, si no me confundo, es Agricultura y Pesca, lo ofrecen, de forma que, los incendios en España, en los últimos años, ha tendido a haber menos incendios, se está tendiendo a ver, y en España y fuera de España, más masa forestal. También un problema, por ejemplo, relacionado a los incendios es el abandono del campo. Por otro lado, también que hablamos de incendios que muchas veces son provocados, no son naturales, con lo cual, cuando son naturales, o sea, cuando son provocados, no hay cambio climático, esas que son provocados. Si tú prendes el bosque, pues lo has prendido tú, no es el cambio climático, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad, por otra parte, que el que haya temperaturas más elevadas o que pueda haber veranos más secos, pues puede ayudar a que esos incendios pues puedan ser más masivos. Por otra parte, el abandono del campo, del medio rural, pues también favorece a ello. Así a términos generales, el cambio climático ¿existe o no existe? Bueno, como he comentado antes, el cambio climático existe desde hace cientos de años. Lo que preocupa hoy es la crisis climática en referencia a el impacto que tiene el hombre, por ejemplo, echando a la atmósfera, en definitiva, CO2, por ejemplo, usando plástico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso es malo, es bueno? ¿Qué es lo que pasa? El CO2, por ejemplo, se dice que es el gas de la vida, porque es el gas de la vida, y de hecho, cuanto más CO2, más número de especies pueden aparecer en la Tierra. En general, el CO2 es muy bueno. Pero ¿eso es excusa como para que se pueda emitir CO2? Pues vamos a ver. El tema está en que el CO2, por lo general, cuando la temperatura de la Tierra sube, por ejemplo, de los océanos, se libera mucho CO2, así como también se puede absorber. Es decir, los océanos, por ejemplo, son un gran regulador del CO2. Y nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que concretamente lo que estamos es emitiendo CO2 que no sale de los océanos, que no está atrapado en los océanos, sino que está atrapado en el interior de la Tierra. En general, no supone mucho en referencia a todos los gases que hay en la atmósfera y en referencia, por ejemplo, a todos los gases que emite o absorbe el océano, hablando del CO2. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en principio el CO2 no es un gas que, a mi parecer, pueda justificar que el humano por ello esté provocando este ascenso de las temperaturas. En principio, de hecho, por ejemplo, si nos vamos a China es un país donde contaminar es algo normal. Bueno, te quiero decir, donde emitir CO2 pues es algo normal, donde no se prohíbe, donde no... de hecho, hay amplios zonas, por no decir que gran parte del país, de China, pero también podríamos hablar de muchos países de Asia, que en una gran superficie tienen concentraciones de CO2 bestiales, brutales, debido a los procesos humanos, ¿no? El tema está en que todas esas zonas, por esa concentración tan increíble del CO2, debería de haber, por ejemplo, unos ascensos en las temperaturas y, por lo tanto, una modificación del clima bestial. Y no se ha visto. En general se está viendo un ascenso de temperaturas medias a nivel global. Es decir, cuando hablamos del CO2, pues, en principio, todo lo que provoca el hombre, el CO2, las islas de calor, que básicamente es pues esa acumulación de calor en las ciudades, pues sí que provocan
sí que tienen impactos a nivel local, pues por ejemplo las olas de calor haciendo que las temperaturas por la noche o en general las temperaturas sean más elevadas en el interior de la ciudad, así como incluso en las zonas de alrededor, pero no a un nivel global. Provocan eso, cosas a nivel local. De hecho, por ejemplo, el CO2, lo que podríamos destacar son los problemas de salud que se dan por el CO2, por respirar nanocontaminación en general en las ciudades. Pero, ¿por qué entonces está subiendo la temperatura en la Tierra? Bueno, el clima de la Tierra es muy complejo y aquí influyen muchas cosas, pero por ejemplo podríamos ponernos a hablar del Niño y la Niña, que es un fenómeno que ocurre en el Océano Pacífico, entre básicamente lo que viene siendo Australia y América. Entonces, en función de si las aguas son más calientes, más frías, pues afectan en general, además a nivel mundial, ya digo, aquí en España también afecta, de hecho ahora estamos bajo los efectos del Niño y esto ha supuesto, entre otras cosas, por ejemplo, un invierno más cálido. Así como el otoño que tuvimos tan húmedo, sobre todo en zonas del norte y oeste de España, con la llegada de tanta borrasca atlántica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el niño y la niña, lo que se llama el fenómeno, bueno, del ENSO, también por otra parte la actividad solar, rayos cósmicos, pues toda esa energía al final que se mueve, pues tiene un impacto en el clima a nivel mundial y por supuesto, claro, eso provoca impactos a nivel local. En España, así como todo lo que pasa en todas las ciudades del mundo, pues los fenómenos, o la actividad que tiene el humano, pues ya digo que afecta a nivel local. Sí que es verdad que hay un problema a largo plazo, por ejemplo, en referido a los combustibles fósiles, porque dice que se pueden acabar. Bueno, en principio hablamos de que el planeta tiene grandes reservas, por lo cual no, a corto plazo no hay preocupación. El problema está en que lo que pueda pasar dentro de 400 años. Bueno, a ver, a veces... Nos Igual, pilla un poco lejos. seguro que ya no estamos haciendo radio, nosotros, no te preocupes. Bueno, eso sí no inventan aquí la inmortalidad antes, pero bueno. Hostia, sí, no, Sí, casi, ya nos lo esperamos todos en este mundo, porque madre mía, lo están inventando todo, qué barbaridad. Sí, A ver, pero solo lo que tendrán los ricos, eso. Los pobres como nosotros no la vamos a tener. Bueno, la verdad que a ver, un poco como iba diciendo, la Tierra, ahora mismo, pues de momento nos permite seguir viviendo como vivimos, tenemos recursos. El problema está en que es a largo plazo. Vamos a ver, mm, a día de hoy, pues se están centrando pues en las políticas verdes, por ejemplo, en el nitrógeno, por ejemplo, también todo el tema de la energía eólica, la energía solar, pero eso también tiene un impacto todo. A ver, yo estoy seguro de que el futuro, pues va a haber cosas que ni nos imaginamos a día de hoy. O sea, entonces pueden, por ejemplo, estar referidas al tema del nitrógeno, perdón, del hidrógeno, he dicho nitrógeno, del hidrógeno, sacar de ahí energía, como fuente de energía infinita, pero por ejemplo, hoy, de hecho, yo que vivo en Burgos, me subo al castillo de mi pueblo, que está a 1100 metros de altitud. Yo miro para el norte, miro para el sur, miro para el este, miro para el oeste. Es que son molinos por todos los lados. Burgos, que es una provincia de mucho viento, pues está provocando que, claro, pues estén poniendo muchos parques eólicos. El tema está en que eso tiene un impacto sobre la fauna. Hace básicamente que la fauna pues pueda desaparecer, que los pájaros puedan irse a otras zonas. ¿Por qué? Porque los molinos provocan pequeñas vibraciones, provocan en general estados en la naturaleza que bueno, pues se alteran y en general tienen un impacto negativo. Pero bueno, también podríamos hablar, por ejemplo, de qué va a pasar no solo con los molinos, sino por ejemplo también con las placas solares, cómo se va a reciclar tantos miles de materiales que claro, pues entonces ¿cómo se hacen esos materiales? ¿No? Pues se hacen al final gracias a un proceso del uso de energías fósiles. O sea, por ejemplo, aquí en España, vale, no apostamos por la energía nuclear, pero sin embargo no somos autosuficientes con la energía que nosotros producimos de la energía llamada, de los molinos eólicos, las placas solares, por ejemplo, o la energía hidráulica, y al mismo tiempo, pues eso, no tiene que haber, ¿cómo se llama esto? La energía nuclear
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las plantas nucleares, por ejemplo, las que no se hacen en España, se hacen en China. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, ¿cuántos productos que compramos a día de hoy pone Made in China? Pues muchos. La mayoría, vamos. Entonces, claro, entonces ahí tenemos esa situación, digamos, ¿no? Como bien dices, no todo es tan bonito como lo pintan y también nos cuentan lo que quieren, ¿sabes? Porque cuando hablan del cambio climático y no sé qué, tampoco hablan de los molinos, lo que perjudican la naturaleza, como bien has dicho, ¿no? Los pájaros, tanto árboles, tala de árboles, lugares de gente que siempre ha estado por ahí o los desplazan, entre otras cosas. Así que no es todo oro lo que reluce, más como diría el refrán, ¿no? Bueno, hemos hablado un poquito de este cambio climático. Si te parece, para no robarte más tiempo, nos gustaría pedirte un par de cositas. Eso sí, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Si tienes canal de YouTube, tienes Instagram, Twitter, ¿dónde podemos saber información del tiempo con JR? Sí, a ver, por aclarar dos cuestiones así rápidamente. No quiere decir, efectivamente, que no debamos de hacer también eso sí, no responsables del medio ambiente. Muy bien, de hecho, fíjate, porque te voy a decir una cosa. Hoy en día se habla tanto de todas las energías verdes, del cambio climático. Fíjate, yo me pregunto dos cosas. La primera es por qué yo, además que soy pues un chaval de pueblo, y aquí muchas cosas se reciclan, el cartón, venga, para quemar, para la leña, calor para casa, el orgánico para la huerta, y con eso produces comida bien sana. Bueno, en general, el reciclaje de las cosas, el mantenimiento del campo, lo cual diría que en algunos aspectos no se apuesta como se debería o no se hacen las cosas como se debieran. Y por otra parte, me pregunto si realmente la gente, los políticos que hablan del cambio climático, de proteger, de tal, si realmente les importa el cambio climático, porque yo creo que no. Menudos zánganos estos que han dicho los políticos. Estos, mientras tengan el bolsillo lleno. En la Agenda 2030 iban todos con avión privado. Imagínate. No, es que a veces los políticos hablan pero no predican con el ejemplo. Entonces, claro, sí que nosotros siempre decimos por aquí por la radio, ¿no?, que hay que reciclar, hay que intentar cuidar el planeta. Ya tenemos algún anuncio de publicidad para que la gente que escucha la radio sepa dónde tirar en cada contenedor cada cosa o cada desecho, digamos, de la basura, para que podamos cuidar un poquito entre todos el planeta. Pero como bien dicen, los políticos hablan y luego no predican con el ejemplo, no hacen nada, ni enseñan cómo en su casa reciclan, ni nada. Seguramente lo deben tirar todo en el mismo contenedor y luego van y lo tiran en el contenedor que no toca, ¿sabes? Y dicen, a ver, si estás diciendo que reciclemos, que cuidemos el planeta, y luego eres el primero que no lo hace. Luego también, como bien ha dicho José María, luego cogen sus aviones privados y se van uno para aquí y otro para allá, en vez de ir con transporte público o con ir, no sé, se cogen un coche privado y van uno en cada coche. Tú, si sois 5, coger el mismo coche para ir los 5, ¿no? Pero no, aquí la cuestión es gastar y decir, como bien dices, pues lo que nos quieren enseñar, lo que nos quieren hacer escuchar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, yo creo que con esto que nos has contado la gente está un poco más consciente y sobre todo nosotros siempre intentamos no dar el ejemplo de, ostras, intentar reciclar, intentar cuidar el pueblo, no tiréis, no sé, pues cuando vas con el coche no tires la colilla por la ventana, o cuando vas con el coche no tires un papelito, un plástico, una lata, cualquier cosa, ¿no?, por la ventanilla, que eso antes en el mundo era una cosa muy habitual. Aparte salió una noticia de que en España había un montón de vertederos donde teníamos basura a punta pala y salió por la tele y digo, pero esto no puede ser España. Yo me quedé alucinado, digo, ¿esto es España? La mierda que tenemos. Sí, está claro que hay ahí un dilema bastante curioso. Pero bueno, al final es verdad que bueno, si vemos lluvias muy fuertes, si vemos veranos cálidos, si vemos tal, pues es algo que hace no tanto ha pasado, que incluso muchas de las cosas que hoy a veces nos hacen ver como que son raras, pues son normales de siempre. A día de hoy, que no sé si lo he llegado a comentar al final antes, están descendiendo el número por incendios. Por incendios. Por otra parte también en muertes humanas por el tema de riesgos por fenómenos naturales. En general, bueno, pues hay datos que nos hacen ver, no, la Tierra, nos vamos a morir, venga, pues nada.
A ver, morir Y seguro luego- que morimos todos. Al final acabaremos todos en el mismo lugar, pero esperemos durar lo máximo posible. Pero no, tienes toda la razón. A veces exageramos, ¿no? O a veces nos hacen querer que exageremos el momento o el cambio climático y luego es eso que no hacen nada ellos tampoco, los políticos, por remediarlo. Solo hablan, balbucean, se meten el dinero en el bolsillo, cada mes cobro, digo esto, quedó bien delante de la gente me vota, sigo estando 4 años más aquí y así vamos haciendo en vez de, por ejemplo, pues cuidar los pequeños pueblos, como bien ha dicho antes José María, ¿no? Que tenemos una despoblación exagerada, por ejemplo, en donde vive él, muy poquita gente, los pueblos de alrededor de su pueblo casi nadie ya, o sea, no dan ayudas tampoco ahora a los agricultores, ¿no? Están saliendo a la calle a protestar lo suyo, que tienen toda la razón, porque creamos un producto aquí, tenemos aquí un montón de naranjos en nuestra zona, las nuestras las tenemos que llevar, no sé, a Alemania y nosotros nos tenemos que comer las de Marruecos, ¿qué estamos locos? A ver, pero ¿estamos tontos o estamos tontos? Si tenemos una naranja buena, bonita y barata que la podemos consumir todos los españoles, como aquel que dice, porque en esta zona será por naranjos y mandarinos, ¿sabes? Y luego tenemos que comernos las de Marruecos, que están regadas con otros productos que aquí están prohibidos, entre otras cosas. Aquí el dilema está, yo lo centro porque, bueno, yo vendo naranjas en México, pues puede estar bien. El problema está en que a mí me exigen, para producirlo aquí, unas condiciones que en Marruecos no las exigen ni para atrás, claro. No. Allí no exigen nada. Allí todo vale, te lo digo Entonces- yo que estuve en Marrakech y allí vale todo. Allí vale Claro, todo. claro. Entonces, yo de hecho, por ejemplo, si yo quiero empezar con un negocio de agricultura o ganadería, pues es misión imposible, porque además de los requisitos que me exigen, pues claro, es que los requisitos que me exigen al final conlleva un gasto de dinero muy, muy importante y que encima hoy, pues como están las cosas para un joven, pues bueno, no son tan fáciles. Imposible, más vale que te montes un TikTok que te montes una empresa de Y que ramadería. aparte, además tendrás que hacer un máster en economía del papeleo que te piden. Sí, no, es que es increíble, macho. En vez de ayudar al pequeño agricultor o al pequeño ramadero o a esta gente que nos está dando de comer, como aquel que dice, porque nos está dando de comer esta gente que han sido su pasión y su labor durante muchos años y al final se la van a cargar. Al final no habrá nada, no habrá ganadería, no habrá ramadería, no habrá nada agricultura ni nada donde tendremos que ir a morir siempre al mismo sitio y todos comer del mismo lugar. Así que me parece una aberración y espero que esto cambie, que los agricultores consigan lo que piden y sobre todo que se les pague. Porque yo también he trabajado en el campo y la verdad que ir a coger, por ¿Qué ejemplo, pasa? naranjas es una locura por lo que te pagan, ¿sabes? Te pagan miseria, al que las vende le pagan la miseria y luego vas a comprarlas a cualquier frutería y te costan un dineral. Y dices, a ver, que estas naranjas que vienen con oro dentro o las abres y sale un chorro de oro. ¿Sabes? No lo entiendo. Yo lo que quieres decir te entiendo. Lo que pasa es que fíjate, porque yo hay una cosa que pienso y es que viendo cómo está la cosa, hasta que la gente no se muera de hambre no va a decir, oye, pues igual hay que hacer algo, ¿no? Entonces Hay demasiadas paguitas. Sí, así es. el problema está en pocos que puestos de cuando trabajo. el problema está en que al final, pues si la gente no lo sufre en primera persona y dice, bueno, pues yo, pues si no la gente no al final no lo sufre, no tiene un problema mayor, pues no hay un movimiento. Sí que es verdad que, de hecho, a ver, de alguna forma la historia siempre se repite, como puede pasar, por ejemplo, en el clima, se ve igual, suben, bajan las temperaturas, bueno, pues en relación a estas cosas, pues oye, quién sabe si dentro de yo qué sé, de 50 años no va a haber aquí una revolución o algo, pero está claro que ahora bueno, pues que a día de hoy pues el campo está sufriendo mucho y claro, pues también uno de los problemas que desde luego están surgiendo es todas las políticas verdes que hacen esa competencia desleal ante por ejemplo, países como Marruecos, claro. Pues sí. Así es. Bueno, sin robarte más tiempo, sí que vamos a ir con las últimas preguntas. Nada, te he preguntado dónde podemos encontrarte, redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, si utilizas alguna de las redes para que te podamos seguir y encontrarte. Pues mira, El Tiempo con JR, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, la verdad, a ver, estoy por todas las redes sociales para publicitar lo que hago, entonces, bueno, me podéis seguir por donde queráis. El Tiempo con JR, Jorge Rey. Yo principalmente es verdad que donde me dedico pues es a YouTube, pero bueno, ya digo que por donde queráis me tenéis y como no también pues a través del correo y bueno, como no también dar gracias a José María, ¿no? Por las fotografías que de vez en cuando me va enviando y bueno, a todos vosotros por haber estado aquí participando y oye, pues nada, a ver si es verdad que cambia esa tendencia, acaban llegando las lluvias
que son tan necesarias para el Mediterráneo. Y bueno, pues oye, a disfrutar también de estas lluvias que poco a poco nos vayan dejando y bueno, pues nada, oye, daros las gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Espérate, antes de despedirnos, José María quiere algo más y yo te quiero pedir un pequeño favor, que me caso. No, que es broma, que es broma. Que es broma. José María, adelante. Yo quería ya como favor, no, preguntarte si ya nos has comentado que en marzo haces las témporas. ¿Qué te parecería si para junio, que acabamos la temporada de la radio, te volviéramos a llamar y ya nos explicas qué nos da para verano y otoño del año? Sí. O sea, si te podemos llamar otra vez y nos cuentes ya la segunda mitad del año. Sí, bien, bueno, sí que es verdad que yo estoy este curso en segundo de bachillerato y andaría con Tendrás lío. Andarás ahí con exámenes. lo que se llama la boita, pero bueno, ya hablaremos a ver qué podemos hacer. Sí, está claro que este curso, vamos, ahora también pues ando al final con líos de estos, pero bueno, oye, que lo dicho, un placer y nada, pues aquí charlaremos otro rato cuando queráis. Perfecto, Jorge. Y por último, ahora sí que ya nos despedimos de ti. Por último, sí que te pediría, porque estoy grabando el programa, nosotros también lo subimos a YouTube, el programa, la entrevista, solo el trocito de la entrevista, te pediría que normalmente cuando José María hace el tiempo, yo cuando acaba le pongo ahí como un indicativo y me gustaría que si pudieras grabar una cosita de, pues, ejemplo, te voy a decir yo un ejemplo, luego tú dices ya lo que quieres. Hola, soy Jorge Rey y yo también escucho la Senia Radio. Hola, soy Jorge Rey, el hombre del tiempo, y yo escucho la Senia Radio. Algo así, una frase así, para que yo luego pueda sacar un indicativo y cuando José María haga su sección del tiempo ponerla. En este caso lo que le pongo ahora últimamente es el hombre del tiempo de TV3, que lo tuvimos por aquí también, estuvo hablando y nos dice pues hola, soy tal de TV3, saludo a tal de la Senia Radio. Lo que tú quieras, una frase así para que yo tenga y pueda coger como indicativo. Bien, pues cuando quieras. Pues venga, ya estoy grabando, adelante, todo tuyo. Hola, soy Jorge Rey y yo también escucho la Senia Radio. Aquí vamos a ver el tiempo, la meteorología. Perfecto, pues muy bien, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, un fuerte abrazo, que vaya bien los estudios y sobre todo que sigas ahí petándolo con la meteorología y que la meteorología tradicional esté en auge como lo tienes tú ahora. Así que un abrazo, gracias por todo y nos escuchamos en el próximo o en la próxima entrevista y te seguiremos en las redes sociales. Un abrazo. Muchas gracias, feliz puente y un saludo, gracias. Igualmente, luego, Jorge. Chao, Jorge, adiós. Chao, encantado. Gracias.